fantasmas. Negadas el consuelo de la vida después de la muerte, estas almas están malditas a vagar por el mundo material. Están perdidas, a menudo atrapadas en un solo lugar. Los fantasmas deambulan buscando un alivio que tal vez no llegue. A veces nos advierten de un peligro o predicen la muerte de un ser querido. O incluso nuestra propia muerte, porque son restos de nosotros. Los fantasmas son los monstruos más aterradores y etéreos entre nosotros. ¿Desde cuándo nos atormentan los fantasmas? Aunque hay pocos registros, abundan las leyendas. Una de las historias más antiguas nos lleva al antiguo Egipto y al gobierno de un faraón maldito por su herejía contra los dioses antiguos. Es el año 1352 y Amenhotep IV ha heredado el poderoso y rico reino de su padre. Ve la religión distinto a su padre. Amenhotep IV lleva aún más lejos el interés de su padre en el dios solar Atón, en una acción que le quita poder a los sacerdotes de Egipto y crea una nación monoteísta. Amenhotep IV se renombra a sí mismo como Akenatón para espíritu viviente del Atón y prohíbe la adoración de todos los dioses, especialmente Amón-Ra, el antiguo rey de los dioses. Akenatón ordena la construcción de una nueva ciudad capital, Amarna, en honor al Atón. Él obliga a un éxodo masivo de 20,000 personas a viajar 200 millas desde la antigua capital de Tebas en 1340. En una celebración para honrar al Atón, Akenatón está a punto de experimentar la ira de los dioses. Durante las festividades, su esposa Nefertiti muere, luego una reina anciana y finalmente una de las 6 hijas de Akenatón la siguen. En represalia, ordena a sus soldados borrar el nombre de Amón-Ra de las paredes de los templos y de los registros. Para cuando Akenatón muere en 1336, Egipto está al borde del colapso social y político. Sus antes leales seguidores regresan apresuradamente a Tebas y dejan a Amón-Ra vacío. Pero Amón-Ra está a punto de demostrar su poder al maldecir al faraón para que deambule por su antiguo reino por toda la eternidad. Y se dice que el fantasma del faraón deshonrado Akenatón todavía ronda las arenas de Egipto. Una de las historias de fantasmas más antiguas registradas proviene de los días del primero Imperio Romano, cuando Plinio el Joven, en el siglo I d.C., cuenta sobre una villa embrujada en Atenas, donde los inquilinos son ahuyentados continuamente por el espectro de un anciano. Demacrado y con una larga barba y cabello, sacude cadenas en sus pies, aterrorizando a todos los que lo ven. Y así sucede que el filósofo Atenodoro decide hospedarse en esta casa, ahora abandonada, curioso por descubrir la verdad detrás de este fantasma. Mientras se inclina sobre su trabajo esa noche, escucha el sonido de las cadenas. Atenodoro se mantiene concentrado en su trabajo y le señala al fantasma que no lo moleste. El fantasma sacude sus cadenas sobre Atenodoro y le hace señas de nuevo. El filósofo toma su lámpara y lo sigue. El fantasma, arrastrado por sus propias cadenas, camina hacia el patio y desaparece. Atenodoro marca el lugar con un montón de hojas y ramas y, al día siguiente, hace que el magistrado excave. Descubren algo escalofriante, un esqueleto enterrado desde hace mucho tiempo envuelto en cadenas. El cadáver recibe un entierro adecuado y la casa deja de estar embrujada. Un importante tomo temprano sobre los espectros, sombras y restos de los muertos es escrito por el teólogo suizo Ludwig Lavater en 1569. Esta obra, traducida en su totalidad,
Se titula De fantasmas y espíritus que caminan de noche y de ruidos extraños, crujidos y diversos presagios que comúnmente ocurren antes de la muerte de los hombres, grandes matanzas y alteraciones de los reinos. Documenta apariciones y espíritus de la época medieval, algo que tiene presencia en la obra de nuestro siguiente escritor, quien utiliza los espíritus con gran efecto en sus obras de teatro. Su nombre es Guillermo Shakespeare. Guillermo Shakespeare inmortalizó sus obras en el escenario y corazones del mundo, usando la fantasía y lo sobrenatural para definir a sus personajes. Hace dos grandes contribuciones al mundo de los fantasmas y espectros con Macbeth y Hamlet. Nacido el 15 de abril de 1564, Guillermo Shakespeare ya era socio gerente de los hombres del Lord Chambelán para la década de 1590. Sus obras son admiradas por los asistentes al teatro en toda Inglaterra, gracias en parte a su habilidad para atraer a todos los niveles a través de su amplio espectro de personajes. Mientras que sus primeras obras son históricas y cómicas, se consolida como un maestro de la tragedia con obras como Hamlet, Macbeth, Rey Lear y Otelo. Los generales Macbeth y Banquo se encuentran con tres brujas que predicen el ascenso de Macbeth al trono. Primero, el ambicioso Macbeth y su esposa asesinan al buen rey Duncan para posicionarse como el nuevo rey de Escocia. Después, ordenan matar a Banquo por precaución. Sin embargo, Banquo no se quedará muerto. Su fantasma regresa para ocupar el lugar de Macbeth en la mesa del banquete. ¿Se suponía que Banquo debía ser un fantasma real o una invención de la imaginación atormentada por la culpa de Macbeth? El fantasma más escalofriante de Shakespeare se aparece a más de un personaje. En Hamlet, el padre del príncipe danés es asesinado por su madre y aparece después de la muerte ante dos guardias reales. Es cuando su hijo lo espera una noche que finalmente se encuentra con el espectro. El fantasma regresa para vengarse de su hermano asesino Claudio y pone en marcha la obra. Tanto los fantasmas de Banquo como los de Hamlet se utilizan con un efecto narrativo en una historia más grande, un efecto psicológico que le da un aire inquietante a la obra de Shakespeare. Algo basado en la realidad de la psicología, pero también de otro mundo. Mientras el fantasma echa raíces en Europa y el resto del mundo, el joven país de los Estados Unidos de América, devastado por una guerra revolucionaria contra los británicos, se convierte en un refugio para los espectros errantes de los muertos. Cuando la guerra llega a su sangriento final en 1783, los barcos británicos que aún están en el puerto de Boston son atacados por los estadounidenses. Los recién casados, William y Mary Burton, están en un barco que es bombardeado. Herida de muerte por el impacto de una bala de cañón, la moribunda Mary le hace prometer a William que la enterrará en tierra firme. El desconsolado William recibe permiso para desembarcar en Long Island con los restos de su esposa cosidos en su manta roja favorita. Ella es enterrada rápidamente en las dunas, con nada más que un trozo de madera flotante como marcador. William le rinde sus últimos respetos en una tierra extraña y jura regresar para llevarla de vuelta a Inglaterra. Por alguna razón, nunca lo hace. Casi 20 años después, en 1804, un pequeño grupo de pescadores naufraga en la isla por la noche. Mientras se orientan, un sonido de lamento surge con el viento. Una figura con una capa roja se materializa y se desliza hacia ellos. A medida que se acerca, notan que la sangre brota de la herida en su cabeza. Ella desaparece tras una colina y deja un escalofrío a su paso. En 1891, un soldado en el recién construido Fuerte Strong también se encuentra con el fantasma de Mary Burton. Su macabra apariencia lo estremece hasta lo más profundo. Al igual que la Guerra de Independencia, la Guerra Civil
También crea su propia cantidad de fantasmas. Febrero. Marca la batalla de Olustee, donde federales y confederados se enfrentan en Olustee, Florida. Es la única gran batalla de la guerra civil en el estado. El soldado John Rowland dispara por la espalda a Jerome Dupuy, ambos del 7º de Infantería de Connecticut, y lo mata. Accidentes como estos son comunes en los campos de batalla de la guerra civil, y el comandante de la compañía, el capitán Benjamin Skinner, asume que este es simplemente el caso. Pero los rumores que circulan entre los soldados cuentan una historia diferente, que Dupuy fue asesinado como resultado de su propia guerra privada con Rowley. Es tan generalizado que Raleigh es arrestado bajo sospecha. Raleigh, demacrado y cansado, no duerme en su celda. Finalmente llama al guardia. Está listo para confesar el asesinato intencional de T. Paul. Antes de la batalla de Olustee, los dos hombres habían peleado, terminando con T. Paul, cortando a Raleigh con su cuchillo. Raleigh no lo dejó pasar, y el asesinato se desató en el campo como venganza. Pensó que su enemistad había quedado resuelta ahí mismo, entre los otros muertos de Olustee. Estaba equivocado. La declaración de Raleigh, publicada en el Danbury Jeffersonian, mayo de 1864. Juré que si tenía la oportunidad lo mataría. Tuve una oportunidad en Olustee y lo maté. Tampoco es el único hombre que he matado o causado su muerte. Le saqué las entrañas a un marinero en la cañonera desde que empezó la guerra y maté apuñalando a un hombre en Nueva York, lo que me hizo dejar a mi familia e ir como sustituto de un reclutado el otoño pasado. Pero el fantasma de Dupuy es el único que me ha atormentado. Desde la batalla he temido las noches porque son noches horribles. Cuando estoy de centinela siempre veo a Dupuy parado a poca distancia, su rostro lleno de sangre y el agujero de bala en la frente. Por la noche, en mis sueños, él está parado en la entrada. Me despierto. Él está ahí pálido y ensangrentado, pero desaparece en cuanto lo veo. No pude mantener este horrible crimen en secreto por más tiempo. Dupuy es ahorcado el 3 de septiembre de 1864 en Petersburg, Virginia. Rowley nunca vuelve a ser visto ni escuchado. La Bruja Bell es la historia de fantasmas más famosa de los primeros días de Estados Unidos. Este embrujo real es ahora una leyenda que hasta involucra a un presidente estadounidense. Es 1817 cuando Juan Bell, un exitoso agricultor de Tennessee, se encuentra con un animal extraño en sus campos. Su cuerpo es de perro y su cabeza de conejo. Le dispara y desaparece. Esa noche, el verdadero terror comienza. Al principio se escuchan golpes en el exterior de la casa, pero pronto se convierte en un roer, como si fuera una rata en los postes de la cama de los niños. Le siguen ruidos aún más inquietantes, como si alguien estuviera ahogándose, que duran hasta aproximadamente la 1 de la mañana. Después el ruido de cadenas arrastrándose y piedras cayendo al suelo. Y las cosas se vuelven violentas de repente. A un hijo de la familia Bell le jalan el cabello tan fuerte que lo levantan de la cama. Luego lo deja en paz y comienza con la hija adolescente Betsy. La bruja Bell la atacará a partir de esa noche en adelante y la hará víctima de sus muchas crueldades. Un vecino, James Johnston, presencia los problemas durante una estadía de una noche. Le pide al señor Bell que busque ayuda. Entonces, la entidad comienza a hablar. Soy un espíritu. Una vez fui muy feliz, pero he sido perturbada. La bruja, como la llaman,
recibe el nombre de Kate. Ella ofrece predicciones y consejos a cualquiera que se lo pida. Uno de esos visitantes es Andrés Jackson, en 1819, pocos años después de su victoria en la batalla de Nueva Orleans en la guerra de 1812. Mientras el carruaje que transporta a Jackson va a la granja Bell, los caballos luchan por avanzar. Jackson grita que debe ser la bruja y la bruja responde. Ella les permitirá continuar y promete verlos más tarde esa noche. Los hombres de Jackson esperan pensativos a que Kate aparezca. Uno saca su pistola y afirma que la tiene cargada con una bala de plata hecha para destruir cualquier espíritu maligno. Es lanzado por el aire, pateado por una fuerza invisible y empujado fuera de la puerta. Jackson insiste en quedarse. Lo que sucede y si la visita de Jackson realmente ocurrió o no es desconocido. La familia sigue desmoronándose. Más tarde, Betsy se ve obligada a romper su compromiso con un joven que no le agrada a Kate, mientras la bruja los atormenta donde quiera que van. A John Bell no le va tan bien. Empieza a experimentar espasmos en los músculos de la cara y tiene problemas para tragar. Esto provoca convulsiones que lo dejan en cama. Kate promete dejar que el viejo Jack Bell muera. El 20 de diciembre de 1820, John Bell muere. Se encuentra un frasco de líquido y lo prueban en el gato de la familia, quien cae muerto al instante. La voz de Kate resuena mientras se atribuye el asesinato de John Bell. La bruja Bell ha ganado. ¿La bruja Bell fue real? Y si es así, ¿qué tanto de la historia fue realmente cierto? Puede que nunca lo sepamos. En 1860, la primera dama Mary Todd Lincoln hace sesiones espiritistas en la Casa Blanca para contactar a sus hijos fallecidos. A través del uso de un médium psíquico, una sesión espiritista es un método para contactar a los fantasmas que deambulan por el mundo material. El 14 de abril de 1865, John Wilkes Booth dispara una bala calibre .4 en la parte trasera de la cabeza del presidente a las 7:22 de la mañana siguiente. Días antes, el presidente previó su propia muerte en un sueño. Pero ese no es el final para Lincoln. El primer ministro británico, Winston Churchill, después de haberse dado un baño por la noche y sin nada más que un puro y un vaso de whisky escocés encima, ve el espectro de Lincoln apoyado en la chimenea de su dormitorio. Se miran el uno al otro y el presidente desaparece. A lo largo de las décadas hay más reportes, principalmente en el dormitorio de Lincoln, de pasos y golpes en la puerta. Quizás sea la propia negativa del presidente a irse, como él mismo dijo cuando era abogado en Illinois, donde Lincoln tuvo una premonición de su muerte. Parecía haber una quietud mortal a mi alrededor. Luego escuché sollozos apagados, como si varias personas estuvieran llorando. Creí que ya estaba fuera de la cama y bajaba las escaleras. Allí el silencio se rompió con sollozos lastimosos, pero los dolientes eran invisibles. Fui de cuarto en cuarto. No había ninguna persona viva a la vista, pero los mismos sonidos lúgubres de angustia me recibían mientras pasaba. Había luz en todos los cuartos. Todo me era familiar, pero ¿dónde estaban quienes lloraban como si su corazón se rompiera? Estaba desconcertado y alarmado. ¿Qué significa esto? Decidido a encontrar la causa de una situación tan misteriosa y tan impactante, seguí adelante hasta llegar al Salón del Este, al que entré. Ahí tuve una sorpresa desagradable. Frente a mí había un catafalco, sobre el cual descansaba un cadáver, envuelto en vestiduras funerarias.
Alrededor estaban apostados soldados que actuaban como guardias y había una multitud de personas, algunas mirando con tristeza el cadáver cuyo rostro estaba cubierto, otros llorando lastimosamente. ¿Quién estaba muerto en la Casa Blanca?, le pregunté a uno de los soldados. El presidente, fue su respuesta. Fue asesinado por un asesino. Entonces vino un fuerte estallido de dolor de la multitud que me despertó de mi sueño. El poeta Percy Bysshe Shelley la anticipa en 1822. Shelley, su esposa Mary y algunos amigos se están quedando en una casa de playa. Un día, en la terraza, Shelley ve a su doble, un duplicado exacto. Pregunta: ¿cuánto tiempo piensas estar satisfecho? Jane Williams, amiga de Shelley, ve a Percy pasar 2 veces por la ventana de la terraza en segundos. En ese momento, Percy Bysshe Shelley está dando un paseo a cierta distancia. Antes de salir a navegar en su nuevo bote, Ariel, Shelley deja una línea escrita sin terminar en su escritorio. Entonces, ¿qué es la vida? Lloré. El Ariel queda atrapado en una tormenta y los cuerpos de Shelley y su amigo Edward Williams aparecen en la orilla. Son enterrados en la playa de Livorno, Italia, pero pronto son desenterrados y cremados en la playa en una ceremonia supervisada por Lord Byron, John Trelawney y Leigh Hunt. El corazón de Percy se niega a arder. Conservándolo en vino, Mary Shelley lo guarda en su escritorio, donde permanece hasta su propia muerte. Otro miembro del grupo del Lago de Ginebra hace su propia aparición espectral. El 25 de noviembre de 1865, William Rossetti realiza una sesión espiritista donde contacta con el espíritu de su tío John Polidori, escritor de El vampiro. William descubre la verdad sobre la muerte de Polidori. Me había puesto en contacto con mi tío y le pregunté cómo fue que realmente murió. Él respondió que se había quitado la vida. Mientras continuaba nuestra conversación, le pregunté si era feliz. Él respondió: no exactamente. La figura del jinete sin cabeza existe en el folclore desde hace mucho, incluso desde el Caballero Verde de la leyenda artúrica. Nombrada en honor al padre de la nación, la historia es la leyenda de Sleepy Hollow y el escritor es Washington Irving. Washington Irving nació en Nueva York el 3 de abril de 1783. La Revolución Americana acaba de terminar y sus padres lo nombran en honor al mayor héroe de la guerra, George Washington. Irving apenas aprueba el examen de abogacía en 1806, pero tiene más éxito con sus ensayos humorísticos. En 1809 publica la sátira, Una historia de Nueva York, bajo el seudónimo de Dietrich Knickerbocker. Dentro de su libro antológico El cuaderno de bocetos, bajo el seudónimo de Geoffrey Crayon, hay un cuento corto que le da fama a Irving. Introduce un espectro aterrador que se vuelve clave en el folclore estadounidense. Es la leyenda de Sleepy Hollow. Un maestro llamado Ichabod Crane se entera del supuesto fantasma de su pueblo en el norte del estado de Nueva York. Luego, una noche, Ichabod Crane se encuentra con el jinete sin cabeza. ¿Se encontró Crane con el verdadero jinete sin cabeza? ¿O todo fue una artimaña de un pretendiente rival? Crane desaparece dejando solo su sombrero y una calabaza destrozada en su lugar. Washington Irving logra introducir una visión icónica y aterradora en la historia de fantasmas estadounidense. De niño, siempre me encantó la historia de Washington Irving, la leyenda de Sleepy Hollow.
Cuando entré a la adolescencia, de hecho nos mudamos a Sleepy Hollow Lane en California, no al de Nueva York. Y teníamos un vitral gigante del jinete frente a nuestra casa, que era una figura increíble, ya sabes, este enorme caballo negro con ojos rojos y este jinete sin cabeza encima, encabritándose con la luna de fondo y los árboles. Y simplemente es sinónimo de Halloween y ya sabes, caminar solo por la noche y las leyendas urbanas, historias y relatos de fogata que abundan en esa época del año. Siempre me ha gustado cómo el jinete sin cabeza aparece en caricaturas y películas y cómo Ichabod Crane es mostrado como un gran nerd. ¿Sabes? Porque creo que yo sentía que era un gran nerd. Y ya sabes, este tipo de persona torpe, demasiado alta, que come mucho, pero de alguna manera, ya sabes, parece inteligente. Y creo que no había muchos personajes en las historias de aventuras que coincidieran con esa descripción. En una caricatura cuando era niño sobre el personaje de Ichabod Crane, yo pensaba que estaba un poco romantizado. Mirando hacia atrás ahora, Ichabod es algo así como un patán. Y en realidad Brom Bones, aunque yo lo veía como un gran abusivo, la historia en realidad favorece un poco a Brom Bones, hasta el punto en que te das cuenta de que esto es como una caricatura de Popeye, en la que Bluto finalmente gana, ¿sabes? Donde no le gusta que ambos estén interesados en la misma chica. Él se disfraza de jinete y asusta terriblemente a este pobre tipo raro y lo hace huir del pueblo. Pero lo curioso es que, como dije, de niño realmente veía a Ichabod como alguien muy simpático, pero la forma en que lo retratan en la película de Disney en realidad no es muy halagadora. Él realmente esto no es una historia tipo La venganza de los nerds. Simplemente es como que, ya sabes, realmente no se supone que nos caiga tan bien. Así que está bien que el jinete sin cabeza lo asuste muchísimo, ¿sabes? Y el musculoso y de hombros anchos siempre gana, ya sabes, es algo asqueroso en realidad. Pero, ¿qué hay del autor inglés de historias de fantasmas, Charles Dickens? Él escribe un relato inmortal que trasciende ser solo una tradición navideña y se convierte en una leyenda en todo el mundo. Nacido en 1812, la familia de Dickens cae en la pobreza en la década de 1820, cuando su padre es encarcelado por deudas, lo que obliga a Charles a trabajar en una fábrica de betún a los 12 años. A pesar de sus inicios oscuros, Charles llega a convertirse en periodista y a partir de ahí, uno de las figuras literarias más grandes de la historia. Dickens se inspira en los propios escritos de Irving sobre la festividad navideña en el cuaderno de bocetos. Según el autor, no me voy a la cama 2 noches de cada 7 sin llevarme a Washington Irving bajo el brazo arriba conmigo. Dickens comienza su historia definitiva sobre la Navidad y el espíritu humano en septiembre de 1843 y la termina apenas 6 semanas después. Esta obra inmortal sigue la transformación de un avaro, Ebenezer Scrooge, después de que es visitado por 4 fantasmas, el primero de los cuales conoció en vida. La misma cara igual. Marley, con su coleta, su chaleco habitual, mallas y botas, los flecos de la escalera erizados como su coleta, y las faldas de su abrigo y el cabello sobre su cabeza. La cadena que llevaba estaba ceñida alrededor de su cintura. Era larga y se enrollaba a su alrededor como una cola. Y estaba hecha, como Scrooge lo observó detenidamente, de cajas de caudales, llaves, candados, estantes, escrituras y pesadas bolsas de dinero forjadas en acero. Su cuerpo era transparente, de modo que Scrooge, al observarlo y mirar a través de su chaleco, podía ver los 2 botones de su abrigo por detrás. Los 3 fantasmas que siguen, los fantasmas de la Navidad pasada, presente y futura, usan su influencia sobrenatural para mostrarle a Scrooge el error de sus acciones y lo que le espera en la muerte. Un cuento de Navidad se publica el 19 de diciembre y agota la tirada de 6,000 copias antes de la Nochebuena.
Solo unos años antes de que Dickens escribiera un cuento de Navidad, uno de sus amigos y contemporáneos experimenta un encuentro espectral en la vida real. El capitán Federico Marriott, distinguido oficial de la Marina Real Británica, escribía relatos basados en sus experiencias náuticas. Una vez, mientras estaba atracado, su hermano lo visitó para informarle sobre su muerte. Pero su siguiente encuentro espectral es mucho más escalofriante. En 1836, los amigos de Marriott escuchan de sus invitados que su casa está embrujada por una mujer de vestido marrón, igual a la del viejo retrato. El espectro se ve por primera vez el año anterior, durante Navidad. Marriott promete quedarse en la habitación embrujada, esperando descubrir la verdad. En su tercera noche, Marriott acompaña a 2 sobrinos del baronet. Por poco olvida llevar su pistola en caso de ver a la dama marrón. Mientras el trío camina por los pasillos oscuros, alguien con una lámpara se acerca. Modesto por estar solo en mangas de camisa y pantalones, Marriott les pide que se queden detrás de la puerta. Ve algo que nunca esperó la dama marrón. Las balas lo atraviesan. La dama marrón es indudablemente real. ¿Quién era ella? La leyenda señala a una dama, Dorothy Walpole, quien estaba casada con Charles Townshend en Raynham. Townshend, al descubrir su aventura, furioso la encerró en sus habitaciones hasta que murió de viruela en 1726. Ella es mencionada nuevamente en 1926 y luego en 1936. A finales de 1800, principios de 1900, hubo un gran movimiento espiritista, tanto en las Islas Británicas como en los Estados Unidos, que incluía muchas sesiones espiritistas y mediums hablando con fantasmas, y era muy común que la gente falsificara fotografías de fantasmas. Si quieres ver fantasmas, los verás en todas partes. Así que algunas de estas cosas, por más falsas que nos parezcan, especialmente a un ojo moderno que está acostumbrado a ver y procesar imágenes así, sabemos que son falsas, pero mucha gente no lo sabía. Lo interesante de la foto de la dama marrón es que parece muy convincente. La fotografía real de la dama marrón fue tomada en septiembre, pero se publicó en Inglaterra en una revista llamada Country Life, que era muy popular, pero que principalmente mostraba estas casas señoriales. Había también mucho contenido, incluso de ficción, y apareció en la edición del 26 de diciembre de 1936. Tradicionalmente en Navidad se cuentan historias de fantasmas, más populares en las Islas Británicas, así que realmente fue un muy buen momento. Pero lo que pasó después fue que se vendió a la revista Life para una reedición en el número de enero 4, que fue en 1937. Tenía una gran foto de Franklin Delano Roosevelt y él se estaba preparando para postularse para su segundo mandato, y esa era la noticia más importante del país. Así que tenían una tasa de suscripción de alrededor de 600,000, creo, en ese momento, lo que significaba que muchas personas que recibían la revista o que simplemente estaban sentadas en barberías iban a leerla porque querían ver qué estaba pasando. Así que al menos cientos de miles y tal vez incluso con el tiempo, millones de estadounidenses vieron esa foto, y en ese momento probablemente era la foto de un fantasma más convincente que se había hecho. La dama marrón fue vista en los años 60, pero al parecer no después. Pero eso no significa que ella no deje de rondar Raynham Hall. Ya sea que Edgar Allan Poe creyera o no en el espiritismo, o si se estaba burlando del espiritismo, ayudó a popularizarlo.
y se volvió íntimamente asociado con el movimiento desde una fecha temprana, lo que también se extendió a las pseudociencias de la época, incluyendo la frenología, que era la creencia de que el comportamiento de las personas influía en la forma de su cráneo. Por lo tanto, se podía saber algo sobre el carácter de alguien basándose en la forma de su cráneo. Y también hay otra ciencia donde la ciencia y el misticismo se encontraban. Era el mesmerismo. Y Franz Mesmer había desarrollado esta teoría de que toda la materia estaba conectada por fuerzas magnéticas. Desarrolló el magnetismo animal y trató de aprovechar esas fuerzas para inducir trance en personas y así leer o controlar sus mentes o sanar sus cuerpos. Y la gente en tiempos posteriores había desarrollado el mesmerismo para espectáculos teatrales. Había un sujeto, Andrés Jackson Davis, que subía al escenario y entraba en un trance mesmerista para comunicarse con los espíritus de los muertos. Y él predijo famosamente que en 1848 ocurriría una conmoción que cambiaría el mundo tal como lo conocíamos. Y por supuesto, en 1848 fue cuando las hermanas Fox en Nueva York empezaron a escuchar golpes. Afirmaron que los espíritus de los muertos se comunicaban con ellas. Luego subieron al escenario e hicieron sesiones espiritistas comunicándose con los muertos, dando origen al espiritismo moderno. También hubo una influencia de Swedenborg, quien creía en la comunicación con espíritus de otros mundos. Poe no podía ignorarlo y tuvo que escribir al respecto, creando historias como Revelación Mesmérica y Los Hechos en el caso del Sr. Valdemar. En Los Hechos en el caso del Sr. Valdemar, Poe presentó la historia como un artículo periodístico. Recientemente había convencido a la ciudad de Nueva York de que alguien había cruzado el océano en un globo aerostático. Todos corrieron a comprar el New York Sun para enterarse de todo, hasta que se dieron cuenta de que él había inventado toda la historia. Pero en el caso de Los Hechos, en el caso del Sr. Valdemar, hay un grupo de científicos encargados de hipnotizar a un hombre justo en el momento de la muerte para mantener su mente viva después de que su cuerpo estuviera muerto. Así podían comunicarse con él tras su muerte y una voz etérea respondía desde el más allá. Tras mantenerlo en estado hipnótico varias semanas, finalmente les pidió que lo dejaran morir. Y lo despertaron de su trance y se disolvió en un charco de baba ante sus propios ojos. La historia parecía tan real que se creyó verdadera y se reimprimió en una revista médica inglesa. Se reimprime como folleto en Inglaterra, donde la introducción afirma que en Estados Unidos todos lo creen, así que debe ser verdad. Y los espiritistas también lo creían. La gente le escribía cartas a Poe, y aún después de que él le dijo a todos que era un engaño, seguían escribiéndole diciendo, en verdad era cierto, ¿verdad? Esto no fue un engaño. Un sujeto le contó que intentó algo parecido con un hombre desmayado por borracho, y logró revivirlo usando el mesmerismo. Otra historia de fantasmas británica, esta ficticia y mucho más humorística, viene del autor Oscar Wilde. Oscar Fingal, o Flaherty Wills Wilde, es un escritor irlandés nacido en 1854, conocido por su participación en el movimiento esteticista, así como por su agudo ingenio. Wilde escribe solo una novela, El retrato de Dorian Gray, en 1890, sobre un joven cuyo retrato cambia para reflejar sus propios vicios. Mientras escribe el cuento El fantasma de Canterville en 1896, que será publicado en 1897, la obra de Wilde, La importancia de llamarse Ernesto, sigue siendo un éxito rotundo en el teatro británico. El fantasma de Canterville narra los intentos fallidos de un fantasma medieval inglés de asustar a una familia estadounidense. Mi estimado señor, realmente debo insistir en que engrase esas cadenas. Le traje para ese propósito una botella de lubricante Tamasi Rising Sun. Dicen que es eficaz con una sola aplicación. Existen testimonios similares en el envoltorio de algunos de nuestros clérigos más destacados. Lo dejaré junto a las velas de la cama y podemos darle más si lo requiere. Sí, su historia de fantasmas, si se le puede llamar así, el fantasma de Canterville. Creo que una de las cosas que la hace tan encantadora, tan fácil de leer y tan divertida,
es que él lleva ahí los adornos del gótico, las cadenas sonando en el armario por la noche, la misteriosa casa embrujada, lo enfrenta de lleno contra el materialismo moderno encarnado en la forma de una familia de estadounidenses, mientras que profundamente enamorado de Estados Unidos. Como probablemente sepas, pasó un año entero aquí cuando era joven, dando conferencias, haciendo una serie de charlas sobre arte, sobre tradiciones en el arte y la importancia del arte en el hogar, una serie de conferencias por todo el país. Pero más importante que esas charlas sobre embellecer Estados Unidos y embellecer los hogares estadounidenses, él simplemente estaba desempeñando el papel de Oscar Wilde, siendo él mismo, exagerándolo al máximo, vestido hasta el tope, y realmente se convirtió en una de las primeras celebridades modernas. Hubo un enorme circo mediático siguiéndolo durante por Estados Unidos durante todo un año, pero por supuesto fue recibido con muchísimo cariño durante ese año y encontró que Estados Unidos era una sociedad más libre y abierta, personas, sobre todo mujeres, más dueñas de su destino. Él siempre admiró su modernidad y su liberalidad, y creo que incluso creó en su propia mente la idea de que América era una especie de paraíso. El fantasma de Canterville es una historia muy divertida. El embajador estadounidense y su familia, que residen en el Reino Unido, pero son completamente materialistas, creen que hay una explicación racional y material para todo. Si hay manchas de sangre en la alfombra, usan quitamanchas para eliminarlas. No les preocupa de dónde vienen esas manchas de sangre. Y por supuesto, como digo, está este choque total entre la racionalidad y el consumismo moderno estadounidense por un lado y la antigua tradición británica por el otro. Las anticuadas tradiciones góticas. Una persona que no pudo contactar a un ser querido más allá de la tumba fue Harry Houdini. Afligido por la pérdida de su madre en 1920, el mundialmente famoso mago y escapista contacta a varios médiums con la esperanza de volver a hablar con ella. En cambio, descubre que muchos de ellos son charlatanes y fraudes, y hace una segunda carrera desenmascarándolos. Houdini llega al extremo de asistir a sesiones espiritistas disfrazado en su cruzada contra los médiums. La misión de Houdini incluso le costó la amistad de Sir Arthur Conan Doyle, escritor de Sherlock Holmes, y él mismo creyente en el espiritismo. Cuando Harry Houdini muere en 1926, deja a su esposa con la promesa de intentar contactarlo a través de un medium usando palabras claves secretas que solo ellos conocían, como la prueba que ella necesitaría. Bess Houdini realiza durante 10 años una sesión espiritista de Houdini cada Halloween hasta rendirse en 1936. Había una dama, Sarah Helen Whitman, una poeta en Providence, Rhode Island, y después de la muerte de Poe, ella escuchó sobre las experiencias mesméricas de Poe. Ella estaba muy interesada en Poe, había leído sobre él y su poesía, quería conocerlo. Y hoy en día, si vas a conocer a alguien, podrías buscarlo en línea, podrías buscarlo en Google, pero escribió cartas a conocidos de Poe. Escribió cartas a mujeres relacionadas con Poe, y una de ellas le respondió que Poe tuvo grandes experiencias mesméricas y que sabía muchas cosas extrañas. Sarah O'Hall Whitman debía conocerlo y aprender sobre sus experiencias mesméricas. Así que cuando Poe conoció a esta gran espiritista, se conocieron por primera vez porque ella le había enviado cartas de admiradora. Ella le había dirigido un poema a Edgar Poe, un poema de San Valentín, en el que decía que quería volar con el cuervo hasta su nido en el cielo. Cuando la conoció, pasearon por un cementerio y él le propuso matrimonio entre las lápidas. Su madre amenazó con desheredarla si se casaba con Poe, así que lo rechazó. Él, angustiado, intentó suicidarse con láudano, pero se recuperó y 10 días después ella aceptó casarse con la condición de cancelar la boda si él volvía a beber. Su compromiso duró 1 mes. Y ella terminó con él. Dijo que nunca podría volver a verlo.
y un año después él murió. En ese momento, ella dijo que escuchó golpes en su habitación. Cada vez que hacía una pregunta mental, oía ruidos extraños en la habitación y pensaba que era el espíritu de Poe intentando comunicarse con ella. Contrató a un medium para vivir con ella 6 meses y ayudarla a comunicarse con el espíritu de Poe. Después de eso, ella misma se convirtió en medium y realizó varias sesiones espiritistas tratando de comunicarse con Poe, intentando descubrir qué tipo de mensajes tenía para ella desde el más allá. Y solo unos meses después de su muerte, algunos de sus conocidos en Nueva York, incluyendo a Horace Greeley, un editor de periódico, y Rufus Beverly Griswold, albacea literario y editor de Poe, realizaron una sesión espiritista y trajeron a las hermanas Fox, quienes habían dado origen al movimiento. Y es tentador pensar que pudieron haber intentado comunicarse con el espíritu de Poe en nombre de Griswold, pero no se sabe exactamente de qué hablaron en esa sesión espiritista. Sin embargo, Greeley y Griswold salieron de ahí como incrédulos, aunque aparentemente Griswold sí desarrolló un enamoramiento por una de las hermanas Fox y se quedó con su álbum de autógrafos, y no lo devolvió hasta que una de sus amigas le escribió pidiéndole amablemente que por favor regresara el álbum de autógrafos. En Chicago, Illinois, en 1939, Jerry Pallas conoce a una chica en el Liberty Grove Dance Hall. Bailan e incluso se besan. Cuando Jerry se ofrece a llevarla a casa, probablemente no esperaba lo que sucedió después. Mientras conducen por Archer Avenue, ella le pide que se detenga frente al cementerio Resurrection, donde sale rápidamente, y le dice que no puede seguirla a donde ella tiene que ir. La chica desaparece al correr hacia las puertas del cementerio. Su nombre es Mary de la Resurrección y se cree que es el fantasma de Ana María Norcus, quien murió en un accidente automovilístico en 1927. Ella tenía 12 años. Mary de la Resurrección quizá era María Bergovi, de 21 años, quien murió en un accidente automovilístico en 1934. No se sabe con certeza. Otra leyenda dice que caminaba a casa tras pelear con su novio en un salón de baile local cuando fue atropellada por un conductor que huyó. Quienquiera que haya sido en vida, Mary de la Resurrección es el fantasma más famoso de Chicago, con varios avistamientos registrados a lo largo de las décadas. Bob Main, un gerente del club nocturno Harlow's, la ve 2 veces en el club, junto a la pista de baile, girando sola. Cuando intentan hablar con Mary, ella niega con la cabeza y parece mirar a través de todos. En 1979, el taxista Ralph ve a esta chica solitaria parada afuera de un centro comercial local en una noche fría. Mary se sube al asiento del pasajero y cuando Ralph le pregunta si está bien, ella solo responde: «La nieve llegó temprano este año y mira por la ventana la nieve caída». Ella le grita que se detenga y cuando él frena, señala a través de Ralph hacia una cabaña frente al cementerio de la Resurrección y desaparece. La puerta del auto nunca se abre. Los avistamientos de María Resurrección continúan durante los años 70 y 80. Una vez que aparece atrapada en el cementerio, los conductores cruzan a través de María Resurrección cuando está en medio del camino, e incluso algunos la atropellan, pero su cuerpo desaparece y solo queda una marca donde estuvo en la carretera. ¿Qué pasa cuando morimos? La presencia de fantasmas en nuestro mundo nos recuerda lo desconocido que realmente es la vida después de la muerte. Pon atención por si oyes un crujido, o un gemido, o si ves una luminiscencia bajando por el pasillo. Corre y espera que si te alcanza no sea vengativo. Y ten por seguro que, por más horribles que sean los espíritus de los muertos, los demonios que encontraremos a continuación son los más peligrosos de los monstruos entre nosotros.
Gracias por vernos. Si quieres apoyarnos para crear más contenido histórico, dale like, comenta y comparte este video con otros aficionados. Y por supuesto, asegúrate de suscribirte para ayudar a que la historia siga sucediendo.